Hola. Antes de empezar quiero hacer una pequeña fe de ratas. La última grabación en que leo la biografía de Horacio Quiroga, en un momento hablo de Papini y cometo un error. Me confundo entre Papini e Italo Calvino. Entre Giovanni Papini e Italo Calvino. Calvino es el que escribe las cómicas, Giovanni Papini es un escritor que escribe otras cosas. También italiano, entiendo que más o menos por esa época. Papini tiene, el Gog. El Gog y el Libro Negro y El Diablo. Son tres libros que leí de Papini que están muy buenos. La verdad es que están revisables. Libros muy interesantes. Y también tenemos a Italo Calvino, que es el que escribe creo que las ciudades imaginarias. Escribe las cómicas, que es donde yo me enamoro de Papini. Ahí es donde tenemos nuestro romance literario. Porque la verdad es que es un libro, son tres libros, si no me equivoco, unas sucesiones de cuentos en los que Calvino plantea unas cosas que ya las leeré en su momento seguramente, porque bueno, los tengo muy a mano y son muy lindos. Lo que sí, y también este es un pequeño preámbulo que no tiene nada que ver con lo que voy a leer ahora, que siguen siendo los cuentos, estos tres cuentos que quiero leer de amor, locura y de muerte. Que iba a decir que lo que tiene esa secuencia de las cómicas es que Calvino empieza con un libro casi infantil de literatura fantástica, ficción fantástica, muy bonitos, y va sucesivamente volviéndose más compleja la propuesta, ¿no? Él empieza hablando de, por ejemplo, la época en que la luna estaba muy cerca de la Tierra y hace un cuento con eso. O la época antes de la evolución, ¿no? O sea, antes de, en la línea evolutiva hace mucho tiempo, entonces habla desde una iguana que se enamora de un pez, o un pez que se enamora de una iguana, una cosa así. Y después termina hablando de cosas que ni siquiera sé si podría explicar con mis propias palabras. Me parece que solamente se puede abordar a los cuentos de Calvino a partir de las palabras de Calvino, cosa que no tengo y que con suerte en algún momento, dado mi tiempo libre y mi absoluta, la absoluta ausencia de trabajo en este momento y de ocupaciones, voy a poder leer seguramente, gracias a eso. Así que bueno, voy a seguir después de esta introducción un poco confusa, porque como verán, no soy una persona ni que tenga demasiadas ideas bien planteadas, ni las puedo desarrollar del todo, pero bueno, el tema es que es muy bonito, por eso me parece que si voy a hacer algo tiene que ver siempre con hablar de otra cosa que no sea ni yo, ni de mí, ni que haya venido de mí, porque eso no tiene demasiado valor en el sentido en que se lo doy acá, que es el valor de lo bello, de lo inteligente, de lo bla bla bla. Entonces bueno, voy a empezar a leer estos tres cuentos. Vamos a empezar con La gallina degollada. Parece que es el cuarto cuento de este libro. En esta edición está en la página 67 y seguramente lo pueden encontrar en internet a este libro completo. Así que bueno, vamos a ello. La gallina degollada. Todo el día sentados en el patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mancini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos, los ojos en los ladrillos. Eran muy idiotas. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban y se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces alrededor del patio mordiéndose la lengua y mugiendo. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mancini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño
libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Mancini y Berta, y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio. Pero en el 20º mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con una atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de la criatura recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «Hijo, mi hijo querido», sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre desolado acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». Sí, asentía Mancini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí cuando vi a su hijo. Respecto de la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágale examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Mancini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este y su salud y limpidez de sonrisa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente al segundo hijo amanecía idiota. Un momento. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en los primogénitos, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas por encima de su inmensa amargura quedaba a Mancini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre en el rostro. Animábanse solo al comer y cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces echando afuera lengua y ríos de baba radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese radiante anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres, tus hijos, y como a más del insulto había insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mancini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpio a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso el otro, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Repuso al rato. Mancini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa esforzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mancini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no? Ah, no, se sonrió Berta muy pálida. Pero yo tampoco, supongo, no faltaba más, murmuró. ¿Que no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla.
Dejemos, articuló al fin secándose las manos. Como quieras. Pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque. Y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y ansia por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor del alma esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia que la pequeña llevaba a los más altos extremos del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que lo hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera con el terror de perderla los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y él sobrado tiempo para que la víscera no quedara distendida, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito, ahora que éste había llegado cada cual atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. No hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas que sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir, a quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban y, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini fueron el motivo ocasional. Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido, se acabó. No lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti. Tisiquilla. Tisiquilla, en la referencia abajo, referido a tísica, enfermedad de tuberculosis. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados, al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio, yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente, una vez siquiera la reconciliación llegó. Tanto más efusiva cuanto infames fueron los agravios. Amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina el animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar fresca la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó, no quería que jamás pisaran allí. Y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión, porque naturalmente cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. Que salgan, María, échelos, le digo. Las 4 pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa.
Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa a la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie iba ya a montarse a horcajadas y a caer seguramente del otro lado, sintióse cogida de una pierna. Debajo de ella los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. «¡Soltame, déjame!», gritó, sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «¡Mamá, ay, mamá, mamá, papá!», lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. «¡Mamá, ay, más!», no pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído inquietos, pero no oyeron nada más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita!». Nadie respondió. «¡Bertita!», alzó más la voz, ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. «¡Mi hija, mi hija!». Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de su marido con un ronco suspiro. Bueno, duro el cuento, bastante duro. Yo creo que hoy día ya es casi predecible, pero imagínense un cuento así hace 100 años. Es un muy buen cuento. Está bueno, te deja raro. Aparte, yo estoy leyendo acá todo de seguido y me voy quedando con esta sensación tan extraña. Pero bueno, ese es el primer cuento, ¿no? La gallina degollada, si no me equivoco. Un lindo cuento, muy bien escrito. La gallina degollada, sí. Pero bueno, sigamos con el almohadón de plumas. Ninguno de los cuentos que voy a leer hoy tienen final feliz ni nada, por suerte. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando, volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatua de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño de las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño.
No obstante, había concluido para echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándosele en los brazos. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma detención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba, Jordán vivía casi en la sala, también con toda luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «Jordán, Jordán», clamó, rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Abajo una aclaración: antropoide, dicho un animal que por sus características externas se asemeja al hombre. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban y tomaban el pulso, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y pasaron al comedor. «Psst. Psst», se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que la tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada al almohadón. «Señor», llamó Jordán en voz baja, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló
a su vez sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, sobre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves diminutos en el medio habitual llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Duro. Habíamos leído en la biografía que escribía a veces cuentos de terror, y esto es fucking terror, esto es terror, terror absoluto. Esto es terror de esa época, es tremendo, imagínense eso. La tenés ahí a la mina muriéndose y no sabes por qué, y solamente lo descubrís en el momento en que muere y te decís lo fácil que hubiera sido. Consistía en cambiar de almohada, pero bueno, ya en un momento ya dejó de permitirlo siquiera. Pero bueno, las conclusiones se las dejo al oyente, que de momento soy solo yo. Pero bueno, tomo un mate y seguimos. El siguiente cuento se llama A la deriva, y ahora lo voy a leer. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó de plano, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta. Y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió con la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad, una metálica sequedad de garganta seguida de sed quemante le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastrarse de garganta reseca. La sed lo devoraba. «Dorotea», alcanzó a lanzar en un estertor, «dame caña». Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «Dame caña». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer espantada. «No, me diste agua, quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó una tras otro vaso, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito, lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa.
Sentóse en la popa y comenzó a paladear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevarían antes de 5 horas a Tacurupucú. El hombre con sombría energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente dolorido. El hombre pensó que no podría llegar jamás él solo a Tacurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. Alves, gritó con tanta fuerza pudo y prestó oído en vano. «Compadre Alves, no me niegue este favor», clamó de nuevo alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río remolinado se precipitan incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había dudas. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón Mr. Dugald y el recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo, el poniente, se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dugald. 3 años, tal vez no tanto. 2 años y 9 meses, ¿acaso? 8 meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. Al recibidor de maderas de Mr. Dugald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Nada mal. La verdad es que nada mal. Es muy poco decir nada mal de uno de los mejores cuentos de Quiroga. Uno de los cuentos más logrados, mejor acabados, sin prácticamente astillas, ¿no? Muy homogéneo, muy gay saber, muy anaconda. Así que bueno, todo muy conectado, ¿no? Nada, espero que hayan disfrutado los cuentos, no tengo mucho más que decir. Más que eso, no. El planteo es leer cada tanto algo para alguien, para un posible alguien, o para alguna posible alguna. Y eso, tengo una biblioteca bastante linda. Todos los libros del universo están a mano en internet y tengo un Kindle. Pero bueno, la propuesta es leer, es agarrar cada tanto algo y leerlo así, de esa manera. Pero nada, yo disfruto mucho leyendo. Espero que mi forma de leer sea agradable, sea la correcta, digamos.
produzca el efecto que me gustaría, que es que la persona se apasione también, ¿no? Porque son cuentos apasionantes. Yo tengo la suerte de que mi biblioteca es una maravilla. Y solamente hay cosas apasionantes. Y también tengo la suerte en este momento de estar absolutamente al pedo y, y de poder sentarme ante mi propio teléfono y hablar de estas cosas que me gustaría haber podido hablarlas con otras personas, pero uno no encuentra en los círculos de lo real, ¿no? O sea, las personas a las que uno conoce no suele encontrar personas que quieran sentarse a leer con uno una hora. Se sentarán a leer ellos en sus propias horas sus propios cuentos particulares, los disfrutarán tanto, si no más, que yo, ¿verdad? Pero bueno, la literatura es una cosa increíble. Yo también reconozco que en la lectura hay un hecho artístico que es diferente, tanto el de la escritura como el de la lectura cuando uno lee para sí mismo, ¿no? Pero bueno, eso, no tengo mucho más para decir. Seguramente sí habrán más cosas para decir y querría siempre poder decir muchas cosas, pero bueno, no tengo mucho más que eso. Hay que hacer algo aunque lo que uno haga no sea necesariamente bueno. Ahora que estoy mirando, me gustaría... Es una pena que no tenga el libro de cuentos de Dolina, porque ese tipo sí que está para leerlo. Tengo un libro de cuentos de Abelardo Castillo, que es El espejo que tiembla, y aparte Las maquinarias de la noche lo tiene un amigo, que es de esos amigos que no solo no lo van a leer, sino que no sé si me lo va a devolver. Pero bueno, yo tengo la idea muy poco apreciada por las personas que tienen que tomar esa idea, pero sí que muy apreciadas por las personas a las que afecta positivamente, y es que los libros son para regalar. Cuando uno termina de leer un libro, lo mejor que puede hacer es darlo, porque bueno, a ver, una biblioteca linda está bueno, pero nunca está mal permitirle a un amigo, un familiar, a quien uno quiere. Olvidémonos de los familiares, que en ningún sentido son personas que uno quiere, y son englobados aquellos familiares a los que uno sí quiere por una pura, ¿cómo se dice? Por un puro sobreposicionamiento casual. Nunca está mal permitirle a esas personas, bueno, tener acceso a los libros que a uno lo hacen feliz, o que lo hacen muy infeliz, en el mejor de los sentidos, que es en el sentido que puede hacer la literatura, ¿no? Esa tristeza, esa pesadumbre es tremenda que queda cuando uno lee un buen mal cuento. Como espero que nos haya pasado. A mí me pasa, digamos, a mí me deja raro leer estas cosas, esa biografía tan tremenda, tan tremendamente mal escrita también. Pero bueno, eso, hablar de literatura, que es lo que a mí más o menos me hace feliz. Y espero, y me gusta la idea de poder compartirlo, y sobre todo de hacerlo. Porque cuando uno está del orto, como yo me atrevo a decir que estoy, en el fondo, digamos, sigo durmiendo con aire acondicionado, tengo hierba a mano, puedo salir a comprar pollo si quiero cenar pollo. Pero bueno, en la posición en la que uno se encuentra cuando está triste, pónganle, o mal, o deprimido, o bajón, no está mal hacer algo, por más de que no sea necesariamente bueno ni superior a otras cosas, pero por lo menos hacer algo. Pero bueno, estas son cosas que son mías, ¿no? Si alguien entra a leer, si alguien entra en un video de YouTube para ponerse a escuchar un cuento de Quiroga leído más o menos de forma mediocre, ¿no? Yo lo pongo en la mejor de las ondas, pero hay que reconocer que uno puede mejorar y que uno seguramente se encuentra en un punto medio entre los buenos y los malos, lo cual no está nada mal, sinceramente. Nada, eso, hacer algo. Espero que estén bien los que llegaron hasta acá y los que no también.